informativo Notimundo. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. A pesar del estado de conflicto armado interno en el país, los ecuatorianos parecen recuperar la confianza en el gobierno, la Asamblea y otras instituciones del Estado. ¿Crece el optimismo de la ciudadanía frente a las instituciones en el Ecuador? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Álvaro Marchante, gerente de la encuestadora Comunicaliza. Álvaro, qué gusto, muy buenas tardes. Igualmente, Gisela, el gusto es mío de estar aquí con ustedes. Álvaro, conversemos un poquito de cómo está este gobierno que recién está empezando y ha tenido tantos altibajos, digamos, en lo que ha venido sucediendo en el país. ¿Cómo ha ido evolucionando la popularidad del presidente Daniel Noboa? Mira, hemos podido hacer ya varias investigaciones en estos días y efectivamente hemos visto varios procesos en los cuales ha tenido incrementos. El primero, obviamente, una vez que se elige presidente, inicia la luna de miel. Esto es algo que está estudiado en prácticamente todo el mundo, siempre sucede. Entonces, en este momento pasaba de en torno al 54% hasta el 70%. Ahí tuvo una leve crecida hasta el 72%, pero una vez que declaró el conflicto armado interno, sí que su popularidad subió hasta el 80%. Ahora está en torno al 80-82%, con ya subidas más discretas. ¿Y cuáles son esos picos altos y los más bajos que ha tenido en este periodo? Bueno, realmente ha tenido como dos instancias. Una vez que se elige, sube hasta 70, se mantiene estable. Después de este proceso de declarar la guerra al narcotráfico, sube hasta el 80. Ha tenido, como por así decirlo, estos dos escalones. Ya. Pero fíjate que cuando estábamos haciendo el análisis, aprovechando que medimos a otras instituciones del Estado, lo que pudimos ver es que no solo sube el presidente a una velocidad, ¿no? Sino que prácticamente todas las instituciones del Estado están subiendo. Las Fuerzas Armadas subieron hasta una aprobación del 95%, Policía 85%, Presidente 82%, Gobierno 76%, Asamblea llega hasta el 62 y algo por ciento. Eso sí que me sorprende. Pero incluso, por ejemplo, otros actores como Diana Salazar, que es la fiscal, sube hasta el 58%, los asambleístas en abstracto hasta el 57%, y el presidente de la Asamblea, con algo de menor conocimiento, sube hasta el 50%. Es decir, todo el Estado está en alza. Ya, y estas cifras de aprobación, por ejemplo, de la Asamblea, ¿son inéditas? Realmente no. Si nos retrotraemos a cuando Guillermo Lasso, por ejemplo, en su mandato al inicio, después de la vacunación, antes de empezar todos los conflictos que hubo entre ambos poderes, teníamos a Guillermo Lasso con 74% de aprobación y la Asamblea estaba en torno al 55-57%. Sí es algo superior, por ejemplo, a este caso, pero vemos que no está tan lejano. ¿Y cómo? Con Lenín Moreno no recuerdo exactamente si tuvo picos tan altos, pero en la época del gobierno de Rafael Correa sí tuvo también la Asamblea picos del 65%. ¿Y cómo explicamos que la Asamblea cuente ahora con una aprobación mayoritaria, mientras que su predecesora se retiró con menos del 6% de aprobación y la gran mayoría volvieron al Parlamento? ¿Son los mismos? Fíjate, es muy buena pregunta. También teníamos un presidente con un 12% de aprobación, una asamblea con 10%. Ahí realmente lo que ocurrió fue que los dos poderes chocaron tanto que al final el uno debilitaba al otro y viceversa. Pero en este momento lo que vemos es que el 63% de la población cree que tanto el gobierno como la asamblea están trabajando en conjunto, y además casi la mitad de la población cree que esto es bueno para el país. Entonces hemos cambiado a un rol de la asamblea que es diferente, porque cuando le preguntamos a la asamblea, a la ciudadanía, ¿y en qué crees que debe enfocarse el trabajo de la asamblea?, solo el 20% dice fiscalizar. Para el 65%, casi 2/3 de la población, lo que te dicen es sacar leyes adelante. Incluso si le damos una vuelta más a la pregunta y decimos, ¿el trabajo de la asamblea debe ser dependiente o independiente del gobierno? Y aquí lo que vemos es que quieren que haya una relación realmente de trabajo y que la mitad de la población elige que sea dependiente. En este sentido, lo que estamos viendo es, han habido ya varios proyectos de ley, no han habido críticas, se han aprobado. Ahora quizás tenemos un proyecto de ley que hoy estaba saliendo o está por salir de la comisión,
que sí que ya está generando, vamos a decir, asperezas entre las distintas bancadas, incluye impuestos, incluye IVA. Entonces, realmente aquí vamos a ver si esta luna de miel que también se estaba viviendo entre el gobierno y la Asamblea se mantiene, se fractura o ver qué ocurre, y sobre todo posteriormente ver si la población mantiene este nivel de aceptación de ambos poderes. Chequeaba en el estudio de Comunicaliza que también muestra que el 52% de los encuestados consideran que el trabajo de la Asamblea Nacional debe ser dependiente del gobierno. ¿Esto podría significar que la popularidad del presidente arrastra también la aprobación de la Asamblea o no? Mira, yo lo que te decía antes, el presidente no solo está arrastrando a la Asamblea, a otros poderes, porque al final hay que ser realistas. No todo el mundo entiende cómo se estructuran los poderes del Estado, no entienden quizás la división o la dependencia que hay entre ellos, pero ahora mismo no solo está subiendo una institución u otra, está subiendo el Estado. Y además están subiendo prácticamente a la misma velocidad. Vamos a decir, si calculamos en porcentaje cuánto aumentan entre 2 semanas hasta la fecha actual, vemos que es un crecimiento muy similar. En algunos casos es menor, porque el nivel de conocimiento es menor y obviamente, claro, pero en base al nivel de conocimiento, todas las autoridades, las instituciones del Estado están creciendo a una velocidad similar. Claro, sobre todo porque la Asamblea, por orden constitucional, es una función absolutamente independiente del Ejecutivo. De hecho, debería ser en esta institución, pues, donde se ejerza un sobrepeso, un contrapeso, digamos, a la función del Ejecutivo, ¿no? Entonces, existe, según usted, un desconocimiento mayoritario sobre qué es el Parlamento y cómo funciona. Seguramente no tanto en qué es el Parlamento, sino sí en cómo funciona. Ya. Porque al final, claro, la gente entiende que el presidente tiene sus asambleístas, entonces sí podría haber cierta confusión. Sí diría que la gente entiende la división que hay, pero no entienden hasta dónde, cuál es el rol de cada uno. Recordemos que además el presidente tiene un rol de colegislador, ¿no? Para complicar todavía más. Pero fíjate que incluso le preguntamos a la gente si habría ventajas de un trabajo conjunto, y prácticamente solo el 22% cree que habría desventajas en este trabajo conjunto. Todo lo demás se vuelca hacia una opinión mayoritaria de que se mejoraría la eficiencia en la toma de decisiones, se implementarían políticas más rápido, aumentaría la cohesión y estabilidad política del país. Entonces, sí entramos en un sentido donde la población cree que hay más ventajas que desventajas que trabajen juntos, sobre todo porque vimos que en el gobierno anterior la confrontación total entre ambos poderes básicamente dinamitó la posibilidad de hacer política en Ecuador. Incluso, fíjate, hicimos 2 preguntas para comparar cómo está la situación tanto del gobierno como de la Asamblea después de la muerte cruzada. Fíjate, el 60% de la población cree que el trabajo después de la muerte cruzada de la Asamblea Nacional es mejor que antes, solo el 11% cree que ha empeorado. Y cuando preguntamos sobre el gobierno, solo el 6% cree que ha empeorado y el 65% que ha mejorado. El resto indican que se mantiene igual. Pero estamos hablando de que hay un cambio drástico en la visión de cómo funcionan ambos poderes. Un poco también tiene algo que ver la decepción que se llevó la ciudadanía con el fin del gobierno anterior, el éxito de las instituciones actualmente. Claro, justamente por eso el 65%, vamos a decir, antes que fiscalizar, prefiere que se saquen leyes adelante, y que ese rol quizás tan duro que tuvo la Asamblea anterior con el gobierno y viceversa, también el gobierno tuvo una actitud muy dura con la Asamblea, al punto de que la amenaza de la muerte cruzada siempre estaba en el horizonte, ¿no? Claro, dinamitó esa relación, y lo que te decía antes, un gobierno que estaba en 74% de aprobación, una Asamblea que estaba por encima del 50%, ambos se fueron a pique y acabaron en cifras cercanas al 10% de aprobación. Ahora, mencionabas la popularidad o la aprobación de la gestión de la fiscal Diana Salazar, que es incluso superior a la de otras instituciones, es del 58.2% según los encuestados que aprobaron su gestión. Esto ¿podríamos hablar de una recuperación de la confianza de la función judicial o solo de la función particular de Diana Salazar? No hemos medido el resto de instituciones de la función judicial. Yeah. Quizás son personas que han tenido un protagonismo, vamos a decir, en términos absolutos menor, pero vamos a decir, la fiscal ha tenido un protagonismo muy grande, especialmente después, vamos a decir, en las últimas semanas con el caso Metástasis. Casualmente la medimos antes del caso Metástasis, estaba en torno a 38 puntos de aprobación, es decir,
desde ese momento ha tenido una subida de 20 puntos. Pero también, si nos retrocedemos en el tiempo, las Fuerzas Armadas estaban en torno a un 65-60% de aprobación y ahora están en 95%. Es decir, las personas ahora mismo necesitan confiar más en el Estado, por eso todas las instituciones y a la vez están creciendo. Y hay algo que es curioso, ¿no? desde el punto de vista de la investigación. Y es que lo que hemos visto es que cuando algunos actores han atacado al gobierno, por ejemplo, en el caso de Rafael Correa, en el caso de Jan Topic, incluso en el caso de otras autoridades en otros actores políticos, lo que hemos visto es que han tenido caídas bastante importantes. Estamos hablando de 5 a 7 puntos, simplemente por levantar su ataque al Estado. Entendemos que esto se debe a que el país siente que está en una guerra y que en este momento todo gira alrededor del Estado. Entonces, quizás estos ataques que están habiendo puntuales hacen que esta persona caiga. Cuando decrecen los ataques, esta persona se recupera. Es algo que hemos visto y que nos ha sorprendido en las últimas 4 semanas. Interesante. ¿Y esto también tiene algo que ver con la reacción, por ejemplo, del presidente ante esos ataques? ¿Cómo mejora o empeora o se mantiene la popularidad del presidente, por ejemplo, cuando reacciona a estos ataques, como lo hizo justamente con Jan Topic y lo ha hecho recientemente con el expresidente Rafael Correa? Claro, habría que ver. De momento no hemos visto un crecimiento brusco más allá de cuando llegó a ser presidente, que ahí sube hasta por encima del 70%, y cuando declara la guerra al narcotráfico, que ahí sube hasta por encima del 80%. No hemos visto que haya habido variaciones específicas por atacar o responder a un líder político. También respondió a Leonidas Issa. Vamos a decir, sí está respondiendo, pero de momento no se ve que eso le cause vamos a decir, algo en favor o algo en contra. Pero sí le va en contra a los adversarios que lo critican. Eso es interesante, muy interesante. Ahora, volviendo al tema de la fiscal Diana Salazar, me llamaba la atención este subidón que mencionabas que tuvo con el caso Metástasis. ¿Habla esto también de la politización y el papel que ha tenido la fiscal en la opinión pública? Claro, fíjate que también vemos que algunos de los actores que están involucrados en todo el caso Metástasis, en el caso concreto de Jorge Glas, estamos hablando de una de las figuras políticas más controversiales que hay. Además, se asiló, refugió, no sé cuál es la palabra exacta, en la Embajada de México. Todo este ruido que causó sí que también elevó el perfil de la fiscal en contraposición de la imagen de Jorge Glas. En las últimas semanas también he de decir que la imagen de Diana Salazar se ha estabilizado, al igual que la imagen de todas las instituciones o personas que representan al Estado que hemos medido. Interesante, ¿no? ¿Se ha hecho algún comparativo en cuanto a, por ejemplo, en el mejor momento del gobierno anterior y el mejor momento de el principio de este gobierno? Porque, como decíamos, ¿no? También tiene mucho que ver el bajón que tiene la ciudadanía frente a la acción del gobierno anterior. Pero, ¿cómo estaba el inicio del gobierno de Guillermo Lasso y el inicio del gobierno de Daniel Noboa? Mira, cuando Guillermo Lasso llegó a ser presidente, le costó aproximadamente 70-80 días en llegar a la aprobación de 74%. Vamos a decir que su crecimiento fue escalonado. En el caso de Daniel Noboa fue prolongado y vamos a decir a un crecimiento relativamente lento, constante, pero no tan acelerado. En el caso de Daniel Noboa, lo que vimos es que su subida fue muy rápida. Estamos hablando de que pasó de un 54% aproximadamente cuando ganó la presidencia hasta un crecimiento muy alto cuando llega al 70%, pero estamos hablando de que le costó unos 20-25 días en llegar a ese nivel de aprobación. ¿Y fue con la vacunación? ¿Con el proceso de vacunación del COVID-19? De Guillermo Lasso fue con la vacunación cuando llega hasta el 74%. Pero nunca superó eso. Prácticamente se cumplían, no recuerdo exactamente si eran 80-90 días, pero en ese momento Guillermo Lasso tuvo esa subida. Ahora estoy revisando las cifras de Daniel Noboa. Entonces, justo tras su aprobación, su elección, él sube hasta el 67%. Le cuesta hasta el 18 de diciembre, vamos a decir que le cuesta aproximadamente 15 días extra, superar el 70%, que es el pico máximo fue 72,5%. Cuando llega la guerra contra el terrorismo, obviamente llega hasta el 80%, en los últimos datos que estamos levantando ya estaría cerca del 82%. Entonces, lo que vemos es que un presidente actualmente no llega a los 75 días y ya ha superado el 80%, el anterior le costó notablemente más. En
Y claro, también lo que vimos en ese caso fue que no se aprobó ninguna ley en ese tiempo. Hubo mucha polémica por un proyecto de ley que se envió y ni siquiera fue calificado. En este caso ya son varios proyectos los que han salido de la Asamblea. Ahora llega el primero que puede cuestionar de alguna manera, pero lo que sí se siente todavía es que no hay una guerra entre ambos bloques, y de momento la gente lo está valorando porque se están centrando en lo que la gente quiere, que es sacar leyes adelante. Bueno, era mucho lo que le criticaban también a Guillermo Lasso, el hecho de que tan tarde quisiera hacer cosas que ya no tenía la popularidad ni la aceptación de la ciudadanía como para poder lograrlas. En eso me refiero también a pasar leyes en la Asamblea cuando ya estaba demasiado desgastada la relación con el Poder Legislativo. Lo que le pasa ahora, contrario a Daniel Noboa, es que él está aprobando todos sus proyectos al inicio, cuando su popularidad está en alza. Entonces siempre será más fácil tomar esas decisiones y tener el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Es un momento político también importante para el gobierno y al parecer está tomándolo de buena manera, lo que no hizo o desperdició el gobierno anterior en su buen momento. Álvaro, te agradezco muchísimo, siempre es interesante conversar contigo a través de los informes que realiza Comunicaliza. Muchísimas gracias. Encantado, Gisela, muchas gracias por la invitación. Una buena tarde. Nos acompañó Álvaro Marchante, él es gerente de la encuestadora Comunicaliza. Regresamos en instantes con Gisela Bayona.